Defensoría de los Universitarios. Queremos darle un saludo una vez más a los que nos siguen por nuestras redes. En esta ocasión nos encontramos en las oficinas de la Defensoría de los Universitarios y pues empezar primeramente a decir que nos encontramos complacidos de iniciar el primer programa de este año 2024, dándole continuidad a este proyecto de poder tener un espacio que nos acerque a toda la comunidad universitaria y que también pueda servir para poder mostrar o exponer todas las actividades y nuestra labor aquí en esta unidad donde trabajamos, que es la Defensoría de los Universitarios. En ese sentido, este primer programa del 2024 va en conmemoración del 60 aniversario de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964 bajo el tema 9 de enero, Día de los Mártires en Panamá, ¿cuál es el motivo? Para eso me acompaña mi compañero, el colega abogado Jorge Isaías González, quien también estará conmigo, Lilian Ruiz, presentando el programa del día de hoy. Adelante, Jorge. Bueno, saludos a todos y todas. Nos reencontramos después de todas estas actividades de fin de año. Les deseamos, a nombre de la licenciada Lilian Ruiz, a nombre propio de Jorge González, del equipo de la Defensoría de los Universitarios, del defensor Gilberto Marulanda, un feliz año 2024 y que este sea un año en donde todos los esfuerzos, los sacrificios que hagamos en función a nuestros objetivos efectivamente se puedan cumplir. Como decía la licenciada Lilian, nos corresponde hablar sobre la jornada histórica del 9 de enero de 1964 que este año cumple 60 años de haberse realizado esa jornada epopéica, esa jornada de contundente manifestación de la voluntad soberana del pueblo panameño que desde el siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX siempre expresó de manera beligerante su interés por luchar por la condición soberana del Istmo de Panamá y en el caso específico de la zona del canal, a partir de 1903 reafirmar la soberanía panameña en la antigua zona del canal, erradicar el enclave militar y erradicar la gobernación norteamericana que tenía Estados Unidos en el centro, en el corazón de nuestro país, y en ese sentido el 9 de enero del 64, como decía la licenciada Lilian Ruiz, jugó un papel fundamental, un papel medular. En ese sentido, antes de entrar en materia, quisiéramos hacer una narrativa breve sobre noticias de impacto en el marco de la vida universitaria, en este subsegmento Notirápida, como habitualmente lo hemos venido realizando todos los lunes. Primeramente queremos señalar que el día de mañana se realizarán los actos protocolares en la Universidad de Panamá desde las 8 de la mañana en el busto a la figura histórica de Ascanio Arosemena, que está colocado a un lado de la Biblioteca Simón Bolívar en la loma que sube hacia Colina Universitaria. Es un acto en donde están invitados todos los sectores de la vida universitaria y extendemos esta invitación a la población panameña en general para que participen con los universitarios y las universitarias de la recordación de esta jornada histórica de nuestra vida republicana. El orador de fondo el día de mañana será el profesor José Álvaro Proudhon, actualmente presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, mejor conocida por sus siglas como la APUDEP. En ese sentido, pues reiteramos la invitación para que participen de estos actos solemnes que los 9 de enero realiza la Universidad de Panamá en el busto Ascanio Arosemena, en el campus central, en la loma que sube a Colina, como un acto de reafirmación de nuestra vocación soberana
y para dejar en claro que no olvidamos la lucha del 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964 y que la sangre derramada no fue en vano, porque ahora este país puede decir que es formalmente soberano desde Bocas del Toro y es de Chiriquí hasta Darién y la comarca de Gunayala. No existe ya en el centro de nuestro territorio un Estado extranjero que responda a los intereses ajenos a nuestro país. Bueno, Jorge, con ese preámbulo que tú has dicho, yo creo que hay una importancia de por qué se habla del 9 de enero. Yo creo que el tema fue provocador del título que se escogió bajo el tema ¿cuál es el motivo? Entendiendo de que las generaciones van pasando, estamos hablando de 60 calendarios que han pasado a esta fecha y creemos que ese ejemplo del 9 de enero de 1964, que no es un movimiento que quedó solamente a nivel estudiantil, que si bien es cierto, la juventud y los estudiantes en toda nuestra América, porque no solamente en Panamá, sino en toda nuestra América y en el mundo, siempre son los que han dado las grandes luchas por la liberación de sus pueblos, por asentar ese patriotismo, ese nacionalismo que se ha venido y el cual se ha nutrido todas nuestras generaciones. Entonces es importante porque se habla siempre como de los estudiantes y por eso es que el título habla de gesta patriótica, claro. Porque no solamente fueron los estudiantes y la juventud, sino que fue todos los sectores de los panameños que participaron en ese reclamo genuino que era obviamente por ratificar de que la zona del canal era territorio de Panamá y porque en algún momento se lograra que nuestro país tuviese una sola bandera y un solo territorio. Pero no podemos hablar del 9 de enero si no entramos a ver antecedentes que se dieron al 9 de enero. Para eso hemos podido hacer una línea bastante corta porque tendríamos que empezar incluso mencionándolo desde 1903 como para poner una fecha corta, que no podemos obviar lo que fue el Haibunau-Varila, el Tratado de Haibunau-Varila, que obviamente tenía que ver con la construcción del Canal de Panamá, pero que de alguna manera pues, nos pone a perpetuidad bajo el paraguas de los Estados Unidos con una presencia a perpetuidad en la zona conocida como la zona del canal. Y que para ejemplificar, porque era parte de lo que era la doctrina Monroe en nuestra América Latina, podemos compararla a nivel de la enmienda Plan, que fue puesta en 1901 a Cuba, en Panamá en 1903 con el Haibunau-Varila, que eran mecanismos imperialistas para poder mantener el control de una de los imperios emergentes, que eran los Estados Unidos de América, y que ya lo había advertido Martí y ya lo había advertido también Simón Bolívar en relación a cómo nuestra América Latina venía pues con los peligros pues de quedar dominada bajo una potencia en emergente como eran los Estados Unidos de América y que fue legalizada en nuestras constituciones, porque pudimos ver que el Haibunau-Varila en Panamá lo teníamos presente en nuestra constitución de 1903, como también la enmienda Plan en Cuba en la constitución de 1901. Jorge. Sí, y fíjate, ha señalado algo importante, Simón Bolívar y José Martí, dos figuras emblemáticas de la historia de los pueblos de América Latina, uno venezolano, Simón Bolívar, el otro cubano, José Martí. Uno encabeza las luchas de independencia de Hispanoamérica a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. José Martí encabeza, dirige, organiza la lucha de independencia del pueblo cubano del Imperio Español a finales del siglo XIX. Cuba fue una de las últimas colonias que tuvo España en América, exacto, y a eso iba, justo a los Semena. También advierte a mediados del siglo XIX sobre lo que es la voracidad de los intereses de esa potencia emergente que viene acaparando tierras, utilizando todo tipo de métodos para crecer como país y como una potencia, ¿no? Recordemos que para mediados del siglo XIX se construye el ferrocarril
transísmico, producto de la aparición de la fiebre del oro en Estados Unidos, y nace la necesidad estratégica económica de ubicar un punto que facilite la comunicación entre la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya ahí empieza Panamá a tener una significación geopolítica y geoeconómica para los Estados Unidos de Norteamérica. Aparte de la cantidad de territorios que le quitó Estados Unidos a México a través de la violencia, a través de las guerras de agresión. Todo eso lo palpó junto a Arosemena, quien hace la advertencia, al igual que Simón Bolívar décadas antes, y antes que José Martí en Cuba, ya junto a Arosemena, desde Panamá, hace esa denuncia sobre lo que es el apetito voraz de Estados Unidos, el águila que pretende imponer sobre los pueblos de nuestra América, como le decía José Martí, pretende imponer sobre los pueblos de América Latina sus garras imperiales. En ese sentido, evolucionado el siglo XIX, su segunda mitad, entramos al siglo XX con un Estados Unidos en pleno proceso de expansión industrial, entra en una fase imperial de expansión a nivel global, para lo cual el ferrocarril ya no es suficiente, necesita entonces implementarla en dicha empresa, y los norteamericanos asumen pues la tarea de construir un canal interoceánico que vincule al Atlántico con el Pacífico, y eso le da a Panamá, al Istmo de Panamá, una importancia. En su momento la tuvo con las ferias de Portobelo con España, luego el ferrocarril durante el siglo XIX, y en el siglo XX viene a ser lo que es el paso interoceánico, el canal de Panamá. Y desde la firma nefasta para los intereses panameños del Tratado Hey-Uno-Varila, en Panamá queda un enclave militar, queda una gobernación que administra el canal de Panamá de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos, desconociendo totalmente la soberanía formal y práctica del Estado panameño sobre la franja canalera y los territorios a cada lado de las riberas de este canal. Ahí se establece en función al Tratado Uno-Varila este enclave colonial que marca la historia de Panamá y los Estados Unidos a todo lo largo del siglo XX, empezando entonces las luchas del pueblo panameño para afirmar su soberanía como Estado independiente en la zona del canal. Y ya entonces en 1926 se produce, a pocos años de la separación de Panamá de Colombia, en 1903, la primera gran lucha de los estudiantes y del pueblo panameño contra la presencia norteamericana, que es el rechazo al Tratado Alfaro-Kellogg. En 1947 viene lo que es el rechazo del pueblo panameño a la intención de Estados Unidos y del gobierno de aquella época panameño oligárquico de imponer el nefasto tratado Philos-Hines. El pueblo panameño va a la Plaza 5 de Mayo, cerca a la Asamblea Nacional, y obliga a que este proyecto sea definitivamente defenestrado. Esta lucha del pueblo panameño por lograr el rechazo al convenio Philos-Hines viene a ser la primera gran derrota política de Estados Unidos como potencia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del 12 de diciembre de 1947, en donde una marcha de más de 10.000 mujeres fue hacia la Asamblea Nacional para exigir el respeto a los derechos de la juventud, sus hijos, pero también manifestando la intención del movimiento de mujeres de Panamá de reafirmar la soberanía panameña en la zona del canal, y rechazando el Tratado Philos-Hines, que pretendía establecer o perpetuar la presencia de bases norteamericanas en todo el país fuera de la zona del canal, lo cual hicieron en 1942 bajo la justificación de la Segunda Guerra Mundial, pero una vez ya desaparecida la Segunda Guerra Mundial, el pueblo panameño entendió que esa presencia de bases fuera de la zona del canal que pretendía establecer el convenio Philos-Hines ya no se justificaba. Un dato curioso dentro del Philos-Hines es que
estaba a 2 días de la víspera de Navidad, o sea, estamos hablando del 22 de diciembre cuando se da este rechazo. Pero comienza todo el mes de diciembre con esas intenciones. También parte de allí es que el ministro de Relaciones Exteriores de la época, incluso él renuncia entendiendo que el tratado cual se planteaba, que era el Filo-Hain, pues lesionaba nuestra soberanía, porque era mantener las bases militares establecidas por los Estados Unidos, que eran arrendadas a Panamá, producto de cuando inició la Segunda Guerra Mundial. Una vez ya firmada la rendición de Japón, aproximadamente yo creo que ya para el 46, ya no se tenía por qué mantener las bases militares en nuestro país, y bueno, era una forma de mantenerlas, de perpetuarse, y fue rechazado por este pueblo. O sea, que tenemos entendiendo que el pueblo panameño históricamente ha venido luchando, como otros pueblos de nuestra América y del mundo, pues por su consolidación de su soberanía territorial y también por su propia liberación, lo que le llamábamos, pues manteniendo los enclaves coloniales que entendíamos que era la zona del canal en ese momento. Y lo que venimos hablando, Lilian, para nuestro público, es lo que conocemos como los antecedentes del 9 de enero del 64. Ya decíamos, está el rechazo al Tratado Alfaro-Kellogg en 1926, que esa lucha la protagonizó lo que Diógenes de la Rosa, historiador panameño muy connotado, denominó como la primera Federación de Estudiantes en 1926. Luego en 1947 el rechazo al convenio Filo-Hain. Y en la década que sigue, en la década del 50, especialmente en el año 58, se produce otra acción patriótica de la juventud panameña, cuando el 2 de mayo del 58 un grupo de estudiantes se apersona a los límites de la antigua zona del canal, en lo que hoy es la Avenida de los Mártires, para colocar banderas panameñas en señal de vocación soberana de nuestro pueblo. Estudiantes de la Universidad de Panamá. Estudiantes de la Universidad de Panamá, para demostrar pues la vocación soberana de los estudiantes universitarios y del pueblo panameño en general en dichos territorios. Se colocan entonces 75 banderas panameñas. Al año siguiente, en 1959, el 3 de noviembre, se convoca también a una nueva siembra de banderas en la zona del canal. Sin embargo, se produjo una reacción en esta ocasión por parte de la soldadesca norteamericana y de la policía colonial de Estados Unidos en la antigua zona del canal contra los panameños, y ya eso va radicalizando el ambiente, y cada vez más los panameños se van uniendo y se van cohesionando y adquiriendo conciencia sobre la necesidad de exigir el reconocimiento de la soberanía panameña y de la independencia del Estado panameño, de tal manera que pudiera ser colocada en la zona del canal al lado de la bandera de Estados Unidos, la bandera panameña. En 1962 los gobiernos de Estados Unidos y de Panamá suscriben un acuerdo en base al cual la bandera panameña tiene que ser colocada en la zona del canal. El Chari Kennedy. El Chari Kennedy. Y así llegamos entonces, después de esta larga lucha que empieza desde el siglo XIX, pasa por importantes, legendarias, emblemáticas luchas del pueblo panameño durante la primera mitad del siglo XX, llegamos al año 58, al año 59, en el 62 se firma este acuerdo, y el 1 de enero del 64, cuando tiene que entrar en vigencia ese acuerdo en base al cual, como decíamos, la bandera panameña tiene que ser colocada en la zona del canal, los estudiantes panameños ven que aún siendo 1 de enero del 64, la bandera panameña no había sido colocada específicamente en la sede del Balboa High School, donde solamente se encontraba la bandera norteamericana. Este acuerdo establecía 17 lugares donde debían estar izadas ambas banderas. Y dentro de los sucesos que se dieron, o las faltas a este convenio que se dio entre los Estados Unidos y Panamá, para poder que las dos banderas fueran izadas, parte de la medida es que retiran donde existían dos astas de banderas, retiran para dejar solo una.
y entonces de esa manera que solamente fuese izada la bandera de los Estados Unidos y no así acompañada de la bandera panameña para reafirmar que era territorio de Panamá. Entonces, obviamente esto causa molestia dentro de la población panameña, pero más aún la indignación de esa juventud y sobre todo del estudiantado del Instituto Nacional, pero también de otros colegios como lo son el Arte y Oficio. Como bien el colega Jorge narraba, la historia de Panamá durante todas estas décadas vino accidentada entre un ir y venir dentro de las relaciones que se mantenían entre Panamá y los Estados Unidos, y pues dentro de lo que fue la década del 50, estamos viviendo en una América de efervescencia, de cambios, incluso en nuestro propio país, a nivel de reafirmar nuestra soberanía, pero también pues donde se trataba de consolidar un proyecto de cambio o mucho más profundo en nuestro país. Y dentro de todos estos eventos que llevan al 9 de enero de 1964, pues sin duda está el simbolismo de rescatar el emblema nacional como parte de esa consolidación de panameño o de la panameñidad o de la nacionalidad de nuestro país. Sí, correcto. Hacia el día 9 de enero del 64, los estudiantes del Instituto Nacional se organizan, piden, solicitan la bandera nacional que se había usado durante la lucha de rechazo al convenio Filo-Hines en 1947, y el rector del Instituto Nacional le da la bandera a los muchachos bajo el compromiso de defenderla con su vida si era necesario. En horas de la tarde, esta juventud del Instituto Nacional avanza hacia el Balboa High School para colocar la bandera nacional al lado de la bandera de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando llegan a los predios del edificio de la administración del canal, que muchos panameños y panameñas conocemos, ya hay un cordón policial que impide el acceso de toda la delegación masiva de estudiantes, varones y mujeres del Instituto Nacional que van a la antigua zona del canal, y solamente puede pasar una delegación para colocar la bandera en el lugar en donde va a ser colocada la bandera. Entonces un grupo amplio de soneitas, todos norteamericanos, se abalanzan sobre esta pequeña delegación de panameños, rasgan la bandera nacional. La policía soneíta interviene apaleando y empujando a los panameños, y el resto de la fuerza de estudiantes del Instituto Nacional, cuando ven desde lejos esta situación, se enervan y se produce entonces el enfrentamiento a lo largo de calles de la antigua zona del canal, y a lo largo de lo que el 9, 10, 11 y 12 de enero pasa a denominarse como la Avenida de los Mártires. Y pienso, Lilian, que valga esta ocasión para rescatar culturalmente el nombre de esa avenida. Se llama Avenida de los Mártires, no es la 4 de julio, como todavía lamentablemente algunos panameños le llaman. Formalmente es la Avenida de los Mártires, y así fue bautizada a través de la sangre de los mártires de Ascaño y de tantos otros que dejaron su vida en la cerca de la antigua zona del canal, enarbolando, llevando en alto la bandera nacional, porque detrás de ese simbolismo estaba la lucha histórica centenaria de todo un pueblo por ver reafirmada su soberanía en la antigua zona del canal. A lo largo de toda la Avenida de los Mártires se producen enfrentamientos, el pueblo se autoconvoca, los trabajadores, los estudiantes de otros colegios, los estudiantes de la universidad, la Federación de Estudiantes de Panamá se apersona de manera directa el 9 de enero en horas de la tarde y de la noche hacia la Avenida de los Mártires. Se empiezan a producir los primeros balazos, los primeros muertos, se llena de heridos, cientos de heridos el hospital Santo Tomás, y en una manifestación heroica los jóvenes panameños y el pueblo avanzan hacia la cerca, entran a la zona del canal con la bandera
panameña y son reprimidos reiteradamente por la soldadesca norteamericana, ya no solamente la policía y los Sonian de civil, sino por el ejército más poderoso del mundo que enfrentó a nuestro pueblo con piedra, pero henchido de patriotismo y de orgullo nacional como nunca antes en nuestra historia. Así es, Jorge, y yo creo que es importante también rescatar de que fue un pueblo que ingresó a un territorio que nos pertenece, el cual reafirmamos, con consignas del que siembra bandera, cosecha soberanía y un solo territorio, una sola bandera. Es por eso la importancia también de entender la historia para poder entender los momentos actuales y el por qué el pueblo constantemente se nutre de la sangre y del sacrificio de los mártires, de la juventud del pueblo en sí. Obviamente el tiempo es bastante corto que nos encontramos, pero creo que es sumamente importante, Jorge, y que me acompañes para decir los nombres de los mártires y terminar con repetir un presente por el honor y en homenaje, en conmemoración de la lucha de los héroes y mártires. Ascanio Arosemena. Presente. Gonzalo Antonio Grace. Presente. Teófilo de la Torre Espinosa. Presente. Jacinto Palacios Cobos. Presente. Alberto Oriol Jr. Presente. Ezequiel González Meneses. Presente. Vicente Bonilla. Presente. Jorge Enrique Gil. Presente. Alberto Nicolás Constance. Presente. Víctor Iglesias. Presente. Rodolfo Benítez Sánchez. Presente. Víctor Manuel Garibaldo Figueroa. Presente. Rogelio Lara. Presente. José del Cid. Presente. Ricardo Murgas. Presente. Rosa Elena Landecho. Presente. Ovidio Lizardo Saldaña. Presente. Etanislao Orobio. Presente. Maritza Labarca. Presente. Renato Lara. Presente. Celestino Villarreta. Presente. Ahora y Y siempre. Jorge, las últimas palabras para despedirnos de la audiencia, sobre todo pues reiterar la actividad del día de mañana. Sí, por supuesto. Ese hecho histórico que acabó con la ruptura de relaciones, que desembocó en la ruptura de relaciones de Panamá con Estados Unidos, por primera vez en la historia, un país latinoamericano rompía relaciones con Estados Unidos, abrió una época que se tradujo en cambios históricos que conllevaron en 1999 a la salida del último soldado norteamericano de nuestro país, al fin del enclave colonial militar y a la desaparición de la gobernación extranjera en el centro de nuestro territorio. El día de mañana, a las 8 de la mañana, en el busto a Ascanio Arosemena, en la loma que va hacia Colina, en el campus central de la Universidad de Panamá, están invitados e invitadas todos y todas los universitarios y universitarias y pueblo panameño en general para honrar a los mártires y a la generación del 64, pues a 60 años de esta gesta histórica los llevamos presentes en nuestro recuerdo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es, y sobre todo pues a los que no nos podrán acompañar mañana, participar de donde estén, en cualquier parte de la geografía nacional, en los actos en conmemoración del 60 aniversario de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964. Se despide Lilian Ruiz. Jorge González. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa del 2024. Esperamos tenerlos nuevamente en otros programas. Saludos.